los que me conocéis sabéis claramente que, vamos, todos me conocéis, que yo no soy astrónomo, ni mucho menos. Y bueno, soy ingeniero y entonces he estado un poco de refilón porque me ha tocado por el trabajo, pues me ha tocado rozarme con la astronomía y algo se me ha pegado, pero que no penséis que yo os voy a dar grandes cosas en astronomía. Pero bueno, lo que sí creo que es interesante es que empezamos una nueva ciencia, la radioastronomía, en España cuando no había nada aquí en España en ese sentido, ¿eh? Así que bueno, voy avanzando y todos, obviamente, sin que nos profundicemos, sabéis que durante milenios, pues los seres humanos mirando al firmamento, pues tenían mucha curiosidad e incluso miedo y tal, y respeto. Pero bueno, es una actividad que se ha iniciado, pues eso, desde tiempos prehistóricos y fue avanzando con las necesidades del momento, pero realmente el cambio brusco en la astronomía lo dio este señor Galileo, el que está en la esquina de abajo. Yo ya os he dicho que quería dejarme crecer la barba para ver si me parecía a él, pero no he llegado a eso. Bueno, Galileo, como sabéis, pues construyó un telescopio, primero uno que aumentaba un poquito, luego otro más y tal, consiguió más o menos aumentar la visión del orden de 20 veces, con lo cual ya en esa época era capaz de ver cosas que no estaban a disposición a simple vista, ¿no? Entonces se veían detalles de los astros que impresionaban al mundo de aquella época, ¿no? Veis que a la derecha pongo un edificio muy bonito que seguramente conoceréis, de Juan de Villanueva, que es el primer observatorio astronómico en España, en el Retiro. Se montó en tiempos de Carlos III, 1790 por ahí. Y bueno, pues fue el primer observatorio, el Real Observatorio de Madrid, donde se podían estudiar las estrellas, pero vamos, es que en Madrid se veían las estrellas antes, ahora es imposible verlas, o por contaminación o por contaminación luminosa, con lo cual, pues realmente el edificio es casi una cosa histórica, ¿no? Bueno, eso era la astronomía clásica, pero nosotros nos vamos a meter en otra rama, que es la radioastronomía. La radioastronomía empezó mucho tiempo después, es algo relativamente reciente, y empezó por casualidad. Vamos a ver si pasa. A ver, ahora no me responde el mando. Bueno, la radioastronomía empezó por casualidad con precisamente un ingeniero de Telefónica, de la empresa Bell Telephone Company o algo así, una empresa americana, que había puesto el enlace telefónico desde Estados Unidos con Europa, tenía problemas de interferencias y entonces a este buen ingeniero pues le encargaron que estudiara un poco el problema que tenían de las interferencias y como veis en la fotografía de la izquierda pues se ve un armatoste que se montó, lo llamaban el tío vivo de Jansky, es un armatoste que era una antena giratoria, como veis con ruedas, pues funcionaba como un tío vivo y entonces iba grabando las señales que recibía para tratar de identificar el problema de las interferencias. Las interferencias más normales pues eran las que generaban tormentas con aparato eléctrico y tal, ya sean cercanas o incluso lejanas que afectaban. Pero se dio cuenta, y veis ahí abajo una gráfica, se dio cuenta de que cuando la antena apuntaba más o menos hacia el sur, pues casi siempre salía una pequeña subida de ruido y no sabía de dónde procedía. Inicialmente pensó, bueno, será alguna emisión de radio que hay por esa zona y me está afectando, pues como el carricoche daba una vuelta cada 20 segundos, pues veía el montoncito pues cada 20 segundos. Poco a poco se fue dando cuenta de que realmente eso que se veía al principio al sur, pues iba variando y al final pues iba yendo hacia el oeste.
Y eso ya, pues hombre, que era una emisora, pero es una emisora que iba en un vehículo y se movía y tal, en fin, lógicamente pensó que algo estaba pasando. Lo curioso es que al día siguiente, pues volvía a salir, y al día siguiente volvía a salir, y entonces ya, pues descartó el problema de que fuera una interferencia, digamos, local. Ya al ver que se repetía todos los días y más o menos a la misma zona, empezó a sospechar que podía ser la influencia del sol, algo que no era conocido, pero que el sol afectaba, y entonces, pues a lo largo del día iba, iba afectando de diferente manera hasta que se ponía por el oeste. Bueno, lógicamente, como es una mentalidad de ingeniero, pues siguió investigando y al final se dio cuenta, hablando también con unos amigos, que realmente eso se reproducía, pero no cada 24 horas, sino cada 23 horas y 56 minutos se reproducía. Eso a sus amigos astrónomos le dijeron, eso está claro que no es del Sol, porque sería cada 24 horas, sino que es de algo que está fuera del sistema solar. Entonces, bueno, siguieron investigando y tal, y es la primera detección de unas ondas de radio que provenían de algún tipo de estrella, que luego localizaron que era básicamente el centro de nuestra galaxia. Es decir, que esa es la primera observación radioastronómica que se hizo en el año 1932. Como veis, no es una cosa tan lejana. De todas maneras, pues como pasan estas cosas, pues este buen hombre, Karl Jansky, pues se interesó por el tema y quería seguir investigando, pero la empresa le dijo que se dejara de, en fin, de esoterismos y que le cambiaron de trabajo para que se dedicara a la telefonía, que era lo que les daba el dinero a la empresa, ¿no? Con lo cual, pues abandonó, hizo unos artículos antes de abandonar, pero abandonó su carricoche, ¿no? Esto es el principio, pero en fin, hubo siempre pues algún seguidor. El seguidor fundamental fue un astrónomo aficionado, Groth Reber, un astrónomo aficionado, vio lo que había hecho este hombre, Karl Jansky, se interesó mucho por ello y pensó, era un astrónomo aficionado que además tenía dinero. Entonces pensó, pues bueno, pues lo que voy a hacer es construirme un telescopio, un radiotelescopio, es decir, una pantalla más o menos hecha de chapa, creo que era de 10 metros o algo así, y toda la estructura del telescopio era una estructura de madera. Lo construyó en el jardín de su casa, en la parte de atrás de su casa, se gastó $4.000 y bueno, pues consiguió lo que se ha llamado y está en los museos el primer radiotelescopio, porque bueno, su intención era mirarlo del centro de la galaxia, pero explorar el firmamento por ver si encontraba alguna fuente más. Evidentemente el radiotelescopio pues era un poco, en fin, ya os he dicho, en madera y tal, y no giraba, lo que sí hacía era variar en elevación. Entonces cada día ponía una elevación determinada y dejaba que la Tierra al girar pues barriera parte del firmamento y así día tras día pues fue consiguiendo una especie de mapa de otras radiofuentes que había en el firmamento. Había identificado, pues eso, muchas más, bueno, unas cuantas radiofuentes, y todo esto lo empezó en el 37, y como veis, pues llegó la Gran Guerra, y él siguió un tiempo, pues investigando, mientras que pudo, pero el tema se quedó, en fin, había otros temas mucho más graves y más importantes que era la Gran Guerra. De todas maneras, eso es el comienzo de la radioastronomía. Karl Jansky y Reber, porque Reber hizo el primer radiotelescopio de tipo parabólico, ¿no? Creo que es un comienzo interesante y además fue, como muchas cosas en ciencia, descubierto pues por casualidad. Digamos que hubo suerte, aunque como se dice muchas veces, la suerte a Karl Jansky le cogió trabajando. Es decir, que si no estás trabajando, la suerte no te viene así como así, ¿no? Bueno, pasada la Gran Guerra, lógicamente, el tema ya empezó a interesar a mucha más gente, a muchos más astrónomos. Entonces era una gran novedad esta ciencia. Hasta ahora solo se había visto el firmamento
a simple vista en el óptico, es decir, en lo visible. Pero ahora lo que éramos capaces es de ver algunas fuentes que eran invisibles al ojo humano, ¿no? De todas maneras, para eso, pues, antes de eso quizás os voy a mencionar, que sí es interesante, el que realmente si veis el espectro electromagnético de las radiaciones electromagnéticas, veis que el espectro visible, más o menos en el centro de colorines, veis que es muy estrecho, es decir, que lo que veíamos del firmamento es una muy pequeña parte de lo que es todo el espectro electromagnético. Y Jansky y Reber lo que habían conseguido es ver la zona donde veis ahí microondas, radar y tal, es decir, la zona de radio. Luego está infrarrojo, rayos X, rayos gamma, que realmente de momento en aquella época no se había visto todavía. Pero en fin, habían conseguido ver otra parte del espectro. Y es interesante porque si veis un poco por qué es importante lo de la radiación visible, como veis, atraviesa la atmósfera bastante bien, ¿eh? Y es lo que nos ha permitido durante milenios pues, ver el firmamento. Pero hay otro tipo de radiaciones que son bloqueadas por la atmósfera, fundamentalmente, bueno, todo lo que es altas energías, rayos gamma, rayos X, incluso gran parte del ultravioleta, gran parte del infrarrojo tampoco se puede ver, y luego hay una zona, que es la ventana que llaman del agua, en donde las ondas de radio atraviesan la atmósfera sin atenuarse excesivamente. Luego las de longitud de onda grande, pues no pasan. Entonces, había habido la suerte de ver radiaciones que atraviesan la atmósfera, ¿no? Pero pensar que eso, que hay otro tipo de radiaciones que al no atravesar la atmósfera, pues luego más adelante, muchos años después, pues se han estudiado a fondo a base de telescopios espaciales, pero puestos fuera de la atmósfera, en órbita, ¿no? Bueno, nos centramos en aquella época, evidentemente es una época en la que la exploración radiotelescópica necesitaba grandes telescopios porque la señal que se recibe, como podéis imaginar, es una señal muy débil y hace falta gran capacidad en fin, un área de, bueno, de recepción suficientemente grande. Entonces se crearon, el de la izquierda es el famoso de los primeros de Jodrell Bank en el 55, es decir, pocos años después de acabar la guerra. Otro es el de Green Bank, que es también enorme, de 100 metros. Este le pongo porque me gusta, porque es muy bonito, es de Australia, el de Parkes. Ese es de 64 metros, pero me gusta por la fotografía y porque además nos ayudó bastante en el encuentro del Voyager con Urano y con Neptuno. Pero bueno, lo que hace falta es cada vez más apertura para recibir mejores señales, ¿eh? En esa época, pues esto no parecía suficiente y se construyó también, que lo conocéis seguramente, el de Arecibo a la izquierda. Arecibo aprovecharon una hondonada que había entre los montes y construyeron un telescopio de 300 metros de diámetro, lo cual ya es algo significativo. Lo que pasa es que, claro, la pantalla no se podía mover y entonces lo que se movía, veis, con unos cables, es el receptor y se movía un poquito y tenía capacidad para ver parte del cielo, pero no todo, ¿no? A la derecha está, pues, como ahora Estados Unidos y China, o China y con Estados Unidos, pues compiten en la economía y en la tecnología y tal, pues los chinos hace unos años, esta es la foto de hace unos años, estaba construyendo uno de 500 metros, es decir, que es mayor que el de Arecibo. También limitado, lógicamente, en el movimiento, ¿no? O sea, cada vez más grande y más grande. Pero luego os explicaré por qué interesa que sea tan grande. No solo porque cuanto más grande se recibe más señal y se puede estudiar la señal, sino porque el tamaño de la pantalla lo que da también es una medida del poder de resolución
de un telescopio. Luego hablaremos de eso. Realmente, como podéis imaginar, en esa época en donde empezaban a construir telescopios en muchos sitios, en muchos países, pues en España nos pillaba en los años 50, en una época que, en fin, que mejor no comentar, pero es obvio que no era una época para que en España se gastaran dineros en poner grandes telescopios. Sin embargo, a mediados de los 60, pues como sabéis, porque os he contado muchas veces historias de estas, pues vino la NASA y nos construyó 3 antenas de 26 metros, 3 antenas que eran parecidas a los radiotelescopios. 26 metros, no eran tan grandes, pero en fin, estaban diseñadas expresamente no para radioastronomía, sino para comunicarse con las naves que mandaba la NASA hacia el exterior, hacia, en fin, la exploración del sistema solar y demás. Eran, como veis, algo más pequeñas, pero tenían una gran ventaja. Y la gran ventaja es que tenían una sensibilidad excepcional, porque se usaban amplificadores, que también os he hablado alguna vez, amplificadores de tipo Maser o Maser, que funcionaban a 269 grados bajo cero, es decir, tenían un amplificador muy, muy, muy frío y eso le permitía recibir señales muy, muy débiles, ¿no? Bien, bueno, con estas antenas, pues allí empecé yo a trabajar. Yo estaba en aquellos años en la de Cebreros, como ha dicho Abelardo, me hicieron director de Cebreros en el 70 y había hecho unos trabajos interesantes, que ya os he contado también en parte de mi historia, y me conocía el director técnico del JPL, no, de la red de JPL, un tal Nicolás Rensetti. Me conocía, me apreciaba, y en un momento determinado, en el 71, pues a pesar de que yo estaba muy ocupado, estaba realmente ocupado con el orbitador de Marte, el primer orbitador de Marte, el Mariner 9, pues me llamó y me dijo: oye, José, ¿tú estarías dispuesto a participar en un experimento muy interesante? Claro, esa tentación yo no la pude evitar. Y entonces le dije: pues hombre, en ratos libres haré lo posible y yo participo, sin ninguna duda, ¿no? Y esa fue realmente la primera observación radioastronómica en España. La primera radioastronomía que se hacía desde la estación de Cebreros de NASA, pues en el 71-72. Era un tipo de observación bastante inédita. Pensar que en la estación todos éramos técnicos, ingenieros, técnicos y demás, no éramos ninguno astrónomos, pero bueno, el experimento valía la pena. El experimento era realmente combinar la estación de Goldstone, en California, y la de Cebreros, para realizar un experimento de interferometría. Luego os explico un poco de qué va la interferometría. Con ese experimento de interferometría, que se repitió varios días y demás, pues se pretendía algo también inédito, era realmente muy novedoso. Ahora, ¿qué pasaba? Para hacer la interferometría, como luego os explicaré, hace falta tener un patrón de tiempo en cada una de las estaciones muy preciso para luego poder combinar y que, en fin, que no estemos mezclando peras con manzanas, sino que estemos combinando la misma señal que llega a Cebreros con la que llega a Goldstone, en California. Evidentemente nosotros teníamos un reloj atómico que se llamaba en aquella época de rubidio, que no era suficientemente preciso y hacía falta un nuevo tipo de reloj atómico, el máser de hidrógeno. En aquella época se estaba desarrollando y realmente mi amigo Rensetti me ofreció que otro amigo suyo, canadiense, que estaba desarrollando los máser de hidrógeno, me prestara uno de ellos. El señor se llamaba el doctor Bechot, dijo: bueno, yo prestarlo, es un equipo, en fin, un prototipo que está tal,
Lo que sí hago es que cojo mi prototipo, me voy en un avión, cojo dos billetes, uno para mí y otro para mi equipo, pongo el equipo en el asiento de al lado, lo voy cuidando durante el viaje y cuando llegue se lo dejo, les enseño lo que tienen que hacer para cuidarlo y para utilizarlo y luego me vuelvo. O sea que realmente fue una cosa curiosa que vino uno de los, llamémosles, diseñadores de ese nuevo instrumento, pues eso, para hacer esta experiencia. Bueno, la experiencia fue francamente interesante para nosotros y se publicó uno de los primeros artículos sobre interferometría de larga base, que luego hablaremos. Lo que pasa que en esta ocasión no se utilizaba para estudiar las radiofuentes. Utilizaban varios quasars de tipo muy compacto, para sacar datos sobre la conexión terrena. Esos datos fueron causa del primer artículo, como veis. Los dos que llevaban el tema eran Panselo y Pete McDoran. Hicieron, pues eso, una proyección de la línea entre California y España y estudiaron también las irregularidades, lo cual era muy novedoso, de la rotación de la Tierra. Luego se puede hablar un poco más de eso. Y se hacía por radiointerferometría. Eso se publicó en el 72, es decir, que era una cosa francamente novedosa. Y bueno, pues en España era súper novedosa. Seguimos. Esta fue la primera actuación radioastronómica en España. Luego, lógicamente, como ya nos habíamos envenenado un poco con este tipo de actividad, aunque la actividad principal nuestra era seguir las naves de Marte y de Venus y demás, pues hablando con mi amigo Rensetti, pues nos aportaron algo de equipo para poder seguir haciendo otro tipo de radioastronomía. ¿eh? Y entonces decidimos, con el apoyo de ambos, de Rensetti y de otro doctor, Hesselman, organizar una reunión informativa con la astronomía oficial española. La astronomía oficial española en los años 70 y algo, pues, en fin, no debía decirlo, pero vamos, era bastante deficiente en el sentido de que estaban un poco obsoletos. Pero bueno, organizamos esta reunión con la idea de que realmente la astronomía oficial supiera que teníamos estos medios para realmente poder iniciarse en estas técnicas de radioastronomía que en España eran desconocidas, ¿no? Bueno, digamos que la reunión no fue muy productiva porque la mayoría de los astrónomos oficiales, pues bueno, lo escucharon y dijeron que se lo pensarían. De todas maneras, tuve la suerte de que asistieron dos jóvenes astrónomos de la Universidad de Barcelona, Rius y Estalella, y estos astrónomos jóvenes pues se interesaron mucho y dijeron, pues nosotros presentamos un proyecto para utilizar la estación de Cebreros. Bueno, era un proyecto curioso de ocultación de radiofuentes por la Luna, no os voy a explicar qué es lo que pretendían hacer, pero bueno, era el primer proyecto que teníamos de astrónomos españoles, lo cual pues era empezar un poquito, era el comienzo de todo esto. Al cabo de un tiempo, evidentemente yo estaba muy ocupado con todas mis cosas y además me metí en otras verbenas de tipo de ahorro de energía con la crisis del petróleo del 73 y tal. Estaba en demasiadas cosas y entonces necesitaba un poco de ayuda y se me ocurrió a uno de los dos que se habían prestado voluntarios para hacer un trabajo, pues le ofrecí, con la autorización de NASA, contratar a un astrónomo en la estación, o sea, lo cual era, en fin, relativamente novedoso. Le nombramos amigo del telescopio con la idea de que realmente pues se conociera bien la estación, el telescopio desde el punto de vista astronómico y me ayudara a la promoción de esta actividad entre otros astrónomos y ayudar a otros astrónomos a que realmente conocieran y, en fin, participaran con nosotros en algún tipo
de observaciones. Bueno, con todo esto, pues realmente siguiendo la promoción, pues publicamos otro artículo dando a conocer el que la estación de Cebreros estaba disponible y tal, y ese artículo se presentó en la Comisión de Investigación Espacial y tal en el 75, es decir, seguíamos tratando de promocionar esta actividad y hacerla conocer, ¿no? De tal manera, aparte de buscar astrónomos españoles, pues lógicamente JPL, sabiendo que teníamos ya muchas ganas y que habíamos recibido algún equipo que nos hacía falta, pues astrónomos de JPL, de JPL, uno en particular, Mike Klein, pues dijo, pues hombre, esta es mi ocasión. Me llamó y me pidió si podíamos hacer algo de observaciones en ratos libres sobre un trabajo que estaba haciendo, el Jupiter Patrol Project, un proyecto de observación de la radiación variable del planeta Júpiter. Bueno, pues era interesante y obviamente le suministramos bastantes datos y tal, y él pues estuvo muy contento porque realmente tenía que complementar la información que sacaba de Boston para tener cuanto más datos mejor, porque lo que estaba estudiando es la variabilidad de ese tipo de radiación. Bueno, es otro trabajo de radioastronomía que hicimos en la estación, no para españoles, sino para los americanos de la NASA. Más adelante seguimos con esta actividad y bueno, conseguimos algún proyecto más de, bueno, Hidalgo y Sola eran de la Universidad de Zaragoza. Es un estudio muy elaborado que ya ni me acuerdo de cómo funcionaba aquello. Otro estudio pues fue de centelleo interplanetario en que Estaleya, uno de los jovenzuelos que participaron en la reunión, había acabado con lo de la ocultación de radiofuentes por la Luna y se decidió hacer su tesis en el centelleo interplanetario. Era una actividad muy nueva, y no os explico si queréis, luego al final me preguntáis de qué iba el tema del centelleo interplanetario, pero bueno, consiguió hacer su tesis y además presentamos otro artículo para también conocimiento de la gente, esto ya era el 78, lo presentamos en otra de las reuniones del COSPAR en el 78. Es decir, que bueno, que estábamos ya moviéndonos un poco en esa actividad y todavía en España no se hacía nada, lógicamente. No había radiotelescopios. Abajo hablo de los pulsars. De los pulsars es una de las actividades que yo más disfruté en aquella época y os voy a decir por qué. Realmente los pulsars, si habéis oído hablar, pulsars eran estrellas pulsantes, de ahí viene el nombre, fueron descubiertos en 1967, no por nosotros, sino quien lo descubrió precisamente, y veis la foto de una jovenzuela, esa jovenzuela era una estudiante, Jocelyn Bell, era una estudiante de astronomía que estaba trabajando con un astrónomo, Anthony Hewitt, y bueno, pues estaba trabajando precisamente en lo el centelleo interplanetario. Es decir, el centelleo interplanetario lo que es que fluctúa, la radiación que estamos viendo fluctúa más o menos lentamente y tal. Y entonces, pues bueno, es un estudio curioso. Estaba trabajando en eso y de repente al apuntar a un cuásar determinado, no sé exactamente cuál era, porque ya no me acuerdo, pero observó que cada un segundo y 33 centésimas había un pulso muy corto y muy rápido y se repetía cada 1,33 segundos. Lógicamente, lo que piensa cualquier astrónomo es que vale, que realmente pues había alguna emisora cerca y estaba mandando unas señales y claro, pues estaba interfiriendo. Luego, lógicamente, pensaron bueno, podía ser algún satélite que estaba en órbita y tal, y que estaba mandando señales, como hizo el Sputnik al principio, que mandaba simplemente un bip cada X tiempo y tal. Pero bueno, observando eso, pues vieron también que efectivamente esos pulsos seguían repitiéndose en la misma zona el día siguiente, pero cada 23 horas y 56 segundos. Ajá.
Ese es, como sabéis, la duración de lo que se llama el día siderio, es decir, lo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor de su eje con respecto a una referencia exterior fuera del sistema solar, ¿no? Entonces ya fue evidente que lo que provenía es de alguna fuente que estaba mandando pulsos. Lo bautizaron los pulsars y esto valió al señor Hewitt que le dieran el premio Nobel en 1974. Es decir, que unos años después, pues tuvo su premio enorme, pero fue bastante polémico. Y fue bastante polémico porque otros astrónomos habían conocido la historia y sabían que quien había descubierto realmente los pulsars era Jocelyn, la estudiante. Bueno, hubo polémica y tal, en fin, la organización del Nobel, para que no le criticaran por ser machista y haberle dado el Nobel a Hewitt en vez de a Jocelyn, pues buscó la disculpa de que realmente dar el premio Nobel a una estudiante pues era bajar el prestigio de la en fin, del Nobel, ¿no? Si un estudiante es capaz de ganar un premio Nobel, pues entonces ya la cosa cambia, ¿no? Es una historia bonita y luego mencionaré por qué esta chica, esta jovenzuela, pues hizo una carrera bastante brillante en astronomía, ¿eh? Pero bueno, al caso que voy, los pulsars son unas estrellas de neutrones tremendamente compactas. Es realmente, pues eso, como si fuera el tamaño del Sol reducido pues a 10 kilómetros de radio. Entonces, al concentrarse toda esa materia, una vez que se ha quedado sin combustible, pues se convierte en lo que se llama una estrella de neutrones, es decir, que son neutrones agrupados con gran masa, pero muy poquito espacio, ¿eh? Entonces, ese tipo de estrellas giran a una velocidad enorme, ya veis que da una vuelta cada 1,33 segundos, lo cual imaginaros una estrella dando vueltas con esa velocidad y genera por los polos magnéticos, un campo magnético enorme, pues unas radiaciones de radio y otras cosas, y esas radiaciones son como un radiofaro, es decir, que si se cruza con la Tierra, pues claro, recibíamos un pulso cada 1,33 segundos. Eso es un pulsar, pero bueno, ¿por qué os he hablado de los pulsars? Pues porque realmente había otro astrónomo de JPL, perdona que voy a coger un poquito de agua que me estoy quedando afónico. Había un astrónomo de JPL, Georgetown, que hablando con Rensetti, vuelvo a sacar el nombre de Rensetti, pues tenía problemas porque había iniciado una investigación sobre ese tema en Goldstone, pero por motivos que no me extiendo, pues se había quedado sin la posibilidad de seguir su investigación. Entonces, Rensetti y Down hablaron conmigo y me dijeron, oye, ¿tú no podrías intentar hacer algo para que pudiera seguir esta tal en Cebreros? Y bueno, como yo me meto en todos los charcos, me metía, ahora ya menos, ahora me meto con la bici, pero no estos charcos, ¿no? Lo que, lo que dije, oye, yo lo voy a intentar, voy a ver si consigo de alguna manera fabricar un receptor de pulsars, lo cual pues era algo novedoso, pero claro, tenía que fabricar un receptor de pulsars sin modificar grandemente los equipos operacionales de la estación, porque eso no estaba permitido, es decir, que los equipos operacionales era lo fundamental para seguir nuestras actividades. Bueno, no os voy a entretener, pero vamos, tiré un poco de ingenio y con esos equipos, con esos mismos equipos, sin perturbarle demasiado, solo cambiaba algún cable y demás, y cambiaba fundamentalmente el software, el programa, es decir, el ordenador que utilizábamos para la telemetría era la información que mandan los vehículos, pues metíamos un software nuevo que me ayudó mi hermano Miguel Ángel, que trabajaba conmigo, y hicimos funcionar todo ese equipo como si fuera un receptor de pulsar. Bueno, os digo que fue realmente divertido e interesante ese desarrollo,
Y fue realmente emocionante cuando conseguimos, esto es la primera vez que conseguimos detectar un pulsar. Era la primera vez que detectábamos el pulso de una estrella. Esa es la forma del pulso que mandaba la estrella. Y bueno, pues eso es algo que realmente mi mujer recordará porque me traje el papel a casa cuando volví y les enseñé a mis hijos y a ella, mira, he conseguido medir el pulso de una estrella. Realmente se quedaron mirándome como diciendo, este tío está loco, pero bueno, estaba realmente emocionado porque realmente fue una cosa muy novedosa. Evidentemente esto no tiene nada que ver con la radioastronomía con astrónomos españoles, pero en fin, es radioastronomía hecha en Cebreros, ¿no? Bueno, sigamos un poco. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, un poquito, voy a ver si acelero un poquito. Realmente, como ha dicho Abelardo, pues allí estuve hasta los 80, pero a los 80, en el 81 se iba a cerrar Cebreros. Esta es la imagen un poco de despedida de mi querida estación de Cebreros. Con esa antena había hecho muchísimas cosas que sería muy largo de relatar, pero la había disfrutado como un enano. Realmente había trabajado, pero había disfrutado también. Bueno, es un poco parte del equipo que tenía allí, pero luego me tocó irme a Robledo. Me hice cargo de Robledo y bueno, pues en Robledo se daba una circunstancia de que aparte de tener más gente y tener más responsabilidades y más trabajo y demás, pues tenía, pensando en la radioastronomía, tenía una ocasión mucho más, digamos, única, porque contaba, en vez de una antena de 26 metros, pues tenía dos antenas mucho más grandes, de 64 y de 34 metros. Y además podían funcionar con dos bandas de frecuencia, que eso es importante para radioastronomía, la banda S y la banda X, que os podría explicar. Y además, y todavía seguramente más importante, es que ya en esa estación existía un máster de hidrógeno operacional, un equipo del centro operacional. Con lo cual, para hacer el tipo de observaciones que habíamos iniciado en Cebreros en el 71, es decir, interferometría, era fundamental y os explicaré por qué. Bueno, como veis, estaba de suerte, tenía unas antenas enormes y podía ofrecérselas a los astrónomos españoles. Para que veáis que las antenas, realmente si las veis desde lejos, pues dices, son muy grandes, pero el otro día recibí una fotografía que me, que me parece espectacular para que veáis el tamaño de la antena. El tamaño de la antena, esta no es la de aquí, sino que es la de Australia. Están ahora haciendo unos cambios y entonces recibí esta fotografía. Ahí, para ver el tamaño de la antena, tenéis que fijaros más o menos en el centro y si la pantalla vuestra es buena, pues veréis a unos hombrecitos en el centro. Con eso os dais una idea de lo que es estas antenas. Es realmente, como sabéis, os he contado alguna vez, pues incluso un poco más grande que el ruedo de las ventas. Y es curioso, y eso lo cuento como anécdota, si miráis a la izquierda, supongo que unos cuantos que pensaron que no les iba a ver nadie, pues estaban tranquilamente tomándose su bocata al solecito mientras que se estaba haciendo la operación. Lo cual significa que en Australia pues también hay gente parecida a lo que hay en España, que cuando pueden se escaquean. Pero bueno, esto es un inciso. Os he dicho de interferometría que os explicaría algo. Realmente es una rama dentro de la radioastronomía, es una rama muy importante, quizá yo diría que de las más importantes. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque tenéis que ver una cosa que entenderéis, espero. O sea, cuando un telescopio óptico tiene un espejo de 1 metro más o menos, que es una cosa razonable, pues tiene una capacidad de ver muchos detalles de planetas y tal. En fin,
lo que se busca es el poder, no solo el que venga mucha luz o se capture mucha luz o mucha energía. Cuanto más grande, más luz se recibe, como en las máquinas fotográficas, o más energía de radio se recibe, lógicamente, cuanto más grande. Pero aquí en la astronomía, lo más importante en muchas ocasiones no es recibir mucha señal, sino ser capaces de resolver o estudiar la estructura de la fuente que estamos recibiendo. Eso es lo que realmente en la radioastronomía pues tiene una importancia vital. Y entonces, pues claro, si nosotros con la óptica hay 1 metro, pues vemos muchas cosas, con la radio, la longitud de onda comparada con la luz visible es 100.000 veces más grande. Entonces, el poder de resolución, es decir, de distinguir determinadas cosas, el poder de resolución angular de un telescopio, un radiotelescopio en radio, al ser la longitud de onda 100.000 veces más grande, pues si un óptico con 1 metro se ve determinadas cosas, haría falta 100.000 metros, es decir, 100 kilómetros para tener la misma resolución que un óptico, lo cual, pues 100.000 metros, 100 kilómetros, pues es una magnitud disparatada, ¿no? Entonces entendéis que el problema de la radioastronomía es que hay que hacer radiotelescopios muy grandes, pero hay otra solución. Y la solución es en el cuadradito de la izquierda, arriba, se ve es un pequeño esquema en que se ve una fuente más o menos con una estructura y demás. Y entonces lo que se le ocurrió a alguien es, en vez de utilizar una antena, utilizar dos. Yo eso lo hice en el 69 utilizando dos antenas, Cebreros y Robledo, para sumar las señales, porque lo que nos interesaba es la señal. Y entonces recibíamos dos señales, las sumábamos bien, era complicado, pero las sumábamos y conseguíamos algo. Aquí lo de menos, digamos, es la cantidad de señal. Lo importante es que al estar separadas y moverse la Tierra, la geometría, si las dos están mirando una misma fuente, la geometría va variando. Entonces se producen unas franjas de interferencia, en vez de sumarse, se van produciendo franjas de interferencia que si comparamos una con otra, no sumamos a secas, sino si comparamos, vamos sacando información que nos da una capacidad de resolución que no está relacionada con el tamaño de la antena, sino con la separación de las antenas. Es decir, que nace un poco lo que se llama interferometría. Con dos antenas o más antenas separadas suficientemente, os había dicho antes que con 100 kilómetros y tal, bueno, en fin, puede ser menos según la longitud de onda, pero bueno, lo que os digo es que al separarlas conseguimos una resolución angular que permite ir viendo la estructura de las fuentes. Evidentemente, surge el que, bueno, con dos antenas lo que conseguimos es más o menos ver la estructura de la fuente en un plano. Si ponemos más antenas, pues vemos más planos y tal, y podemos ir calculando pues lo que es la estructura de la fuente para conocer, en fin, qué son, si es una galaxia, si es dos galaxias o una nube, en fin. Por eso, ya una vez que la interferometría pues, es una de las ramas más importantes de la radioastronomía, pues se han construido interferómetros de gran magnitud. Este es uno muy conocido, que precisamente lo han bautizado con el nombre de Jansky, de Carl Jansky, en nombre del que descubrió la radioastronomía. Este es lo que llaman el VLA, el Very Large Array, en Nuevo México, que son 3 brazos, como veis, de 9 antenas cada brazo, y que se puede extender por unas vías de tren hasta conseguir más o menos un diámetro, creo que es del orden de 20 kilómetros. Es muy útil, consigue imágenes de fuentes no extremadamente lejanas,
pero consigue discernir la forma y la estructura de determinadas fuentes que de otra manera sería imposible. Es un sitio muy bonito. ¿No veis las fotos de las antenas? Las antenas son de 25 metros y bueno, pues se ha utilizado incluso en alguna película, ya no me acuerdo cuál. Bueno, sigamos un poco. Eso es un radiointerferómetro en un área limitada. Hay ya muchos alrededor del mundo, o varios. Pero quizá lo que más me interesa es hablar de la interferometría de muy larga base. La interferometría de muy larga base, en inglés es VLBI, Very Large Baseline Interferometry, va más lejos. Y dicen, bueno, en vez de poner unas juntas en un gran terreno, lo que podemos hacer es coger una antena, como veis en el esquema de la izquierda, una antena que está, digamos, en Cebreros, otra en Goldstone, en California, y recibir las dos antenas la misma señal de un cuásar. El problema es, evidentemente, que luego esas señales hay que meterlas en un sitio común, compararlas y estudiar y tal, pero eso lo que se hace es grabar, son los equipos que se desarrollaron para que en cada una de las estaciones pues se grabara el mismo tipo de cinta magnética, pero lo que es absolutamente fundamental para poder comparar es que en cada una de las estaciones exista un patrón de frecuencia y tiempo perfecto, vamos, perfecto. Digamos, Maser de hidrógeno no retrasaría más de un segundo en 1.000.000 de años, es decir, que es un reloj muy, muy estable. Entonces, si en ambas estaciones se sincronizan esos dos relojes y son muy estables, podemos conseguir coger las cintas, llevarlas a lo que se llama un correlador y a partir de la correlación de esos datos se consigue una resolución, pues eso estamos hablando de 10.000 kilómetros o 12.000 kilómetros, ¿no? Lo cual, pues ya es una cantidad que cuando se hablaba de 100 kilómetros, pues ahora estamos hablando de 12.000 kilómetros. Una resolución tremenda. Si veis abajo del esquema, tenéis una imagen sacada con el Very Large Array de Nuevo México, a la izquierda, poco borrosa y demás, pero bueno, pero interesante. Pero a la derecha se ve la misma imagen de todo eso que está un poco borroso, pero hecho con esta nueva tecnología, el Very Large, perdón, el VLBI, la interferometría de muy larga base. ¿Eh? O sea que se consigue una resolución angular mucho mejor. El esquema de la derecha pues da una idea también muy curiosa y es cómo se ve con el array de Nuevo México. Digamos que es una galaxia Cygnus A, en que realmente en el centro es donde está la galaxia, pero se conoce mucho más que por lo que se ve en el centro, por unos brazos, salen unas nubes a derecha y vamos a derecha e izquierda, en las dos direcciones, y entonces, pues bueno, lo que se ve son las nubes, pero casi no se ve lo que es en sí la galaxia. Eso es lo que se consigue con el array de Nuevo México. Con VLBI, en función de la longitud de onda que utilicemos, 18 centímetros, 1,3 o 7 milímetros, se va ampliando la capacidad de resolución y se va conociendo cada vez más. Es decir, que además de interesar en el VLBI utilizar antenas muy separadas, además se busca también, y luego veréis por qué, pues hacerlo con longitudes de onda de las ondas de radio pues cada vez más pequeñas, porque lo que cuenta básicamente es la relación entre la distancia entre antenas y la longitud de onda. Cuanto más pequeña es la longitud de onda, más precisión tendremos, ¿eh? Dentro de ciertos límites. Bueno, eso es lo que es el famoso VLBI. Ahora, el VLBI te ayuda para los astrónomos a estudiar las estructuras de muchos objetos, quasars y pulsars y bueno, y luego hablaremos del agujero negro y demás. O sea que realmente es una tecnología fundamental en radioastronomía.
Pero hay otra aplicación también muy importante. Y es decir, que si nosotros conocemos la geometría perfectamente, distancia entre las antenas, el movimiento de la Tierra, etcétera, etcétera, y miramos a un cuásar muy puntual, pues no desglosamos la estructura del cuásar, pero podemos, en función de la interferometría, recalcular o afinar en el conocimiento en todos los parámetros geométricos, ¿no? La distancia entre antenas, etcétera, etcétera. Eso es una derivada del VLBI que permitió al grupo que empezó, bueno, yo empecé con ellos, el grupo de Fancelot y Tim McDoran, en JPL, siguieron con su tema, lo desarrollaron, consiguieron la aprobación de NASA para un programa que lo llamaban el Crystal Dynamic Project, en que realmente hacían VLBI, pero para estudiar la superficie de la Tierra y tal, y cómo se movía la Tierra y demás. O sea, que realmente fue una aplicación importante, no de astrónomos, sino de, bueno, de geógrafos o llamémosle como sea. Pero lo que es interesante es que ellos consiguieron en 1983 hacer la primera medida del desplazamiento de las placas tectónicas en la Tierra. Es decir, estamos hablando de milímetros, centímetros que se desplazan y, claro, medir eso, pues lo ideal es tener una antena en una placa, otra antena en otra y ver cómo se mueven. Bueno, pues eso lo consiguieron en el 83. Lo doy como curiosidad porque además eso es que lo celebré porque eran, digamos, mis conocidos del principio. Bueno, sigamos. Volviendo a España, sí que el tiempo pasa. Volviendo a España, esto que os había dicho de las dos antenas en Robledo y el Hydro Maser, pues era una posibilidad de promocionar nuestras capacidades para que astrónomos españoles no solo hicieran radioastronomía de otro tipo, sino que hicieran radioastronomía VLBI, lo cual les permitía contactar con otro grupo de observatorios diferentes alrededor del mundo. En Estados Unidos hicieron varias con Estados Unidos en conjunción con astrónomos de la NASA y tal, pero además se creó en Europa lo que se llamó el European VLBI Network, es decir, que con observatorios diferentes que había en Europa, en el que, como veis, señalo que estábamos incluidos la estación de Robledo, pues astrónomos españoles hablaban con nosotros, se apuntaban para hacer un tipo de observación, ligaban con otros colegas de otras estaciones y tal, y entonces podían realmente sentirse integrados en la comunidad internacional de radioastronomía. O sea, era una forma de participar con otros observatorios. Hubo unas cuantas observaciones interesantes, vamos, bastantes, pero en fin, no os voy a aburrir con esos detalles, ¿no? Lo que sí es inevitable, porque el ser humano siempre busca el llegar más lejos, es que realmente en InVLBA estábamos limitados a las distancias de más o menos cerca de 12.000 kilómetros en la superficie terrestre. Y entonces se les ocurrió, en este caso fue un proyecto japonés, el ALCA, se ocurrió el decir, bueno, pues si lanzamos un satélite con una antena en una órbita muy excéntrica alrededor de la Tierra y lo comparamos con las estaciones terrenas, conseguimos un VLBI todavía más amplio, ¿eh? La órbita esta tenía tenía una elongación tremenda del orden de 22.000 kilómetros. Es decir, que estábamos ya consiguiendo no 12.000 kilómetros, sino 22.000 kilómetros. Y ahí participamos muy de lleno porque lo que se hacía era VLBI entre una antena de tierra, en este caso Robledo, y la antena que estaba en órbita. La antena que estaba en órbita necesitaba comunicarse con tierra
Para eso teníamos la antenita esa que veis arriba. Esa antenita nos comunicaba con el satélite lo controlábamos y demás, y le dábamos órdenes, pero además recibíamos los datos que recogía. Recibíamos esos datos, guardábamos nuestros datos, eso se mandaba con otras estaciones a un correlador central y ahí pues se conseguía realmente pues afinar mucho más. Entonces, pues bueno, pues eso ya se ha conseguido. Ha habido otros proyectos, uno ruso y tal, el Radiastron y tal, pero bueno, es simplemente ampliar la distancia para conseguir mayor resolución en las imágenes. Os podéis imaginar que realmente, y eso yo seguramente no lo veré, pero a lo mejor algunos de los, no sé si hay jóvenes en la audiencia, pues lo verán, porque si en vez de una antena en órbita ponemos un radiotelescopio en la Luna, pues podremos hacer interferometría de larga base, pero a 360.000 kilómetros entre unos y otros, con lo cual, pues eso ya sería el acabose. Podríamos llegar a estudiar el Big Bang prácticamente, vamos, muy cerca del Big Bang. Bueno, eso ya se verá, pero creía que valía la pena hablar de esta técnica porque fue muy novedosa. Esta quizá me la salto porque son aplicaciones muy interesantes para nuestro trabajo, no radioastronomía, sino interesante para nuestro trabajo, pero como voy un poco apretado, me lo salto y si luego al final queréis que hablemos de ello, pues la recupero, ¿no? Siguiendo un poco con lo que hacíamos en España, pues ya habíamos promovido lo que llamamos el host country. El host country era una actividad que conseguimos desde Cebreros definir con NASA para que realmente NASA cediera parte de las horas de estación que no interfirieran con sus actividades fundamentales para que astrónomos españoles, host country quiere decir el país anfitrión, pues los astrónomos españoles pudieran presentar proyectos y se aprobaban y tal. Entonces, pues esa actividad la que permitió que astrónomos españoles estuvieran utilizando primero la de Cebreros y luego la de Robledo, ¿no? Pero bueno, todo esto fue creciendo y al final, en el 89-90, un nuevo director del INTA, un director que tenía muy buena relación con Narcís Serra, era muy amigo de Narcís Serra, vicepresidente del gobierno con Felipe González, pues tenía mucho contacto político, como podéis imaginar, y además una facilidad, vamos a decir, financiera. Entonces tuvimos una reunión y tal para ver si conseguíamos montar lo que llamamos el LAEF, Laboratorio de Astrofísica Espacial y Física Fundamentales. Es un nombre muy rimbombante, pero realmente el objetivo de ese laboratorio era inicialmente el agrupar a científicos que usaran el host country de Robledo, haciendo astronomía o incluso geodesia, y los archivos del International Ultraviolet Explorer que tenía Villafranca, la estación de Villafranca. Bueno, por acuerdos internacionales, como Villafranca pertenecía a la agencia europea y tal, se montó ese laboratorio en Villafranca. Veis la foto de la izquierda, era un pequeño edificio en que se ve el castillo de Villafranca, Villafranca del Castillo. Y bueno, pues ahí se formó un núcleo interesante, un núcleo que luego se desarrolló y tal, y al final 10 años o 12 años después, pues cristalizó en el gran centro de astrobiología que hay en el INTA de Torrejón. Pero bueno, os menciono algunos nombres porque realmente en la reunión fundacional, aparte de nosotros y los directivos de INTA, estuvieron dos astrofísicos del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Y bueno, señalo que realmente tanto Juan Pérez Mercader como Álvaro Jiménez Cañete hicieron una carrera brillantísima. Lo veis escrito ahí, pero vamos, Juan Pérez Mercader fue el promotor y primer director del Centro de Astrobiología. Jiménez Cañete tiene también un currículum extraordinario y ahora creo, no sé si sigue todavía, está de director en el Centro de Astronomía Espacial.
O sea que bueno, pues todo esto, como veis, pues empezó en poquito y bueno, pues ha ido creciendo con el tiempo, como es lógico, y ha servido para que en España pues llegáramos a sitios y a niveles importantes, ¿no? Aparte de estos dos, de la carrera de estos dos brillantes astrofísicos, pues en el LIFE, desde os he dicho, desde el 90, pues cedimos la coordinación del host country, en vez de hacerlo en la estación, porque me había quedado ya sin amigo del telescopio, pues entonces todo eso lo centralizábamos en el LIFE y se nombró a un amigo de telescopio que era un tal Anchón Alberdi. Luego veréis por qué menciono el nombre. Este, bueno, participó con nosotros, hacía alguna observación, pero además era un poco en el enlace con otros astrónomos para utilizar la estación de Roswell, lo que llamábamos amigo del telescopio. Este hombre hizo una carrera también muy brillante y a los pocos años se marchó al Instituto Astrofísico de Andalucía y nombramos a José Francisco Gómez, otro astrónomo del LIFE, para que siguiera haciendo la promoción y demás, con dos becarias, Olga Suárez y Cristina García. También esos nombres tienen su importancia. Y bueno, pues él hizo la labor fundamentalmente de coordinar con otros astrónomos y además hizo bastantes observaciones de espectrometría molecular, porque habíamos conseguido de JPL un espectrómetro multicanal que se había utilizado en el proyecto SETI, el de búsqueda de inteligencia extraterrestre. Pero bueno, fueron trabajos también que se hacían en la estación en fin, no os voy a aburrir con la cantidad de trabajo que hay. Muchos han dado lugar a tesis, otros han dado lugar a artículos interesantes, que, bueno, la mayoría de ellos no dispongo, pero en fin, al final el LIFE, al construirse el Centro de Astrobiología, que había nacido de él, pues estas actividades básicamente ya se coordinan todas desde el Centro de Astrobiología. Bueno, seguimos un poco. Aquí os pongo algunos nombres simplemente para que os suenen, porque de hecho, de todos los astrónomos que participaron con nosotros, que fueron bastantes, pues destaco por el puesto con que consiguieron. Robert Stalella era uno de los jovenzuelos que estuvo en las primeras proyectos, que bueno, que es catedrático, o no sé si sigue, catedrático de astrofísica, supongo que sí, porque era más joven que yo. John Marcaide, catedrático de astronomía en la Universidad de Valencia, este hizo unos trabajos de VLBI con nosotros importantes durante 2 años. Lo que es curioso es que él dice que en su currículum que NASA le llamó para asesorar en trabajos, pero bueno, cosas que se dicen. Jesús Gómez, director del Observatorio Astronómico Nacional, y Anchón Alberdi, que como os he dicho, primero fue el amigo del telescopio en el LIFE, y hoy en día es el director del Instituto Astrofísico de Andalucía. Es decir, que bueno, pues nuestros colaboradores, pues algunos han hecho buenas carreras. Quizá tengo ciertos buenos recuerdos con la época de Jesús Gómez, que la marco ahí, he puesto 2 fotografías relacionadas con él, porque Jesús Gómez le conocí cuando era un astrónomo muy joven, 26 años. Había estudiado fuera, ingresó en el Geográfico Nacional y había estudiado radioastronomía y su ilusión mayor era, dentro del Geográfico, conseguir poner un radiotelescopio, pero español, no de la NASA, sino español. Entonces, bueno, pues participamos con él, le ayudamos en un montón de cosas, hizo algunas observaciones, pero sobre todo, pues utilizó nuestro asesoramiento, no solo él, sino su primer contratado, que era un ingeniero de telecomunicación, que iba a desarrollar toda la parte del equipo electrónico y los amplificadores y tal.
os podría contar muchas curiosidades, pero en fin, consiguió, era un tío echado para adelante, y consiguió pues poner el primer radiotelescopio netamente español quería decir que lo había puesto una organización española, aunque lo habían comprado en Estados Unidos. Y como me pasó a mí cuando estuve en la Junta de Energía Nuclear, pues al bueno de Jesús le vendieron un radiotelescopio de 14 metros, evidentemente más pequeño que los que teníamos nosotros, para utilizarlo en ondas de tipo milimétrico, lo cual es de una complejidad que os podéis imaginar. Yo os podría explicar muchas cosas, pero nosotros trabajábamos en ondas centimétricas, 12 centímetros y 3 centímetros, y él, pues, para tener un radiotelescopio que fuera tan capaz como los nuestros, en vez de ampliar el tamaño, que era 14 metros, pues lo que bajaba era la longitud de onda a milímetros. Bueno, tuvo muchos problemas y al final, cuando inauguró el observatorio, pues lo único que podían mirar era la Luna y con un poco de suerte Venus. Pero bueno, os podría hablar de esta historia. Seguimos cooperando con ellos y al final en el 88 consiguió realmente funcionar bien y en el 95 consiguió ya hacer VLBI con estos equipos, pero después de muchas modificaciones. Bueno, es un inciso que me ha llevado tiempo, pero bueno, a Anchón Alberdi, pues luego le mencionamos. Quizá este proyecto le tengo también cariño. ¿Por qué? Porque, bueno, como habréis oído muchas veces, pues el Cid campeador ganó batallas después de muerto. Pues yo esta batalla la gané después de haber sido jubilado. O sea que realmente el proyecto Partner fue un encargo de la NASA porque habían jubilado también en el 99, que me jubilé yo, habían jubilado la primera antena, que ahora ya era de 34 metros. Y entonces en Australia pues se decidió desguazarla y NASA tenía el problema de saber si en España queríamos desguazarla o aprovecharla para enseñanza, que es lo que habían hecho en Goldstone, en la antena de Goldstone. Bueno, hablo con INTA y demás y con la estación, pero la cosa no progresaba. Entonces me llamaron para ver si, aunque estaba jubilado, pues estaba dispuesto a coger este tema y hacer un sondeo profundo y ver si en España había interés. Si en España había interés de utilizarla como materia de enseñanza, pues entonces la NASA no la desguazaría y en eso es en lo que me metí de lleno. Estuve muy dedicado porque hice un sondeo con universidades, institutos, asociaciones, artículos de prensa, museos, en fin. Bueno, conseguí realmente gran interés por parte de mucha gente. Entonces, ante eso le dije a NASA, oye, hay mucho interés, entonces podemos seguir adelante. Dijo, pues bueno, pues adelante, la NASA aportará la estación, la antena y el mantenimiento de la antena, pero hay que buscar alguna organización que aporte pues el hacerse cargo de todo esto. Bueno, pues seguí con la gestión, que llamo ahí gestión técnica y financiera. Bueno, hice muchas visitas, pero en fin, las más productivas fueron con la Consejería de Educación y Ciencia de la Comunidad de Madrid. Conseguí verbalmente mucho apoyo, pero bueno, de momento conseguí algo de financiación. Nos daban 2 becarios, pero tenía que encontrar una organización que se hiciera cargo de eso. Bueno, el INTA estaba un poco reacio, pero al final, hablando con uno de los subdirectores, le convencí. Y el INTA, como además, en fin, tenía el LIFE que habíamos montado y que dependía del INTA, pues al final se decidió que el INTA con el LIFE se harían cargo de todas esas actividades y además suministraría financiación para 2 becarios más, con lo cual ya teníamos 4 becarios y se podrían ocupar de esta actividad. Bueno, la puesta en marcha fue larga y hubo que desarrollar software o modificar software de los americanos y tal, pero bueno, se fue progresando y al final, pues, aparte de que tuvo su atención en medios de prensa, esa es una página del País,
y esa era la portada de una revista de astronomía, Tribuna de Astronomía, o sea que tuvo su eco y al final hicimos en la estación con Beque, aunque ya no era el director de la estación, pero en fin, me dejaron entrar, pues convoqué una reunión con parte de los que se habían interesado por el tema, gente de la estación, gente del LAEF, universidades, colegios y tal. Esa era la foto de la reunión fundacional, porque ahí junté a todos y todos hablamos un poco para ver lo interesante que era el tema. Eso es en febrero del 2001. Bueno, la lista, como en las películas, pues, pues es una lista larga de la gente que participó en esa reunión y que no se lee bien y lo pongo por curiosidad, pero vamos, si alguno tiene interés en saber quiénes participaron, pues, ay, perdón, esta es la página web actual del proyecto Partner. El proyecto Partner, el nombre también lo busqué yo, el proyecto académico con el radiotelescopio de NASA en Robledo. Entonces, el proyecto Partner, después de bastantes años, casi 20 años menos, pues sigue funcionando, siguen habiendo alumnos que hacen sus experiencias. No os he comentado que la gran ventaja de este proyecto es que realmente desde los colegios o desde las universidades, en una conexión por Internet, eran capaces de controlar la antena de forma remota, con lo cual no tenían que desplazarse. De la misma clase con un ordenador, los chavales, con ayuda del profesor, que se le había entrenado en estos temas, pues generaban un trabajo de radioastronomía, lo cual, pues, para los chavales y para los estudiantes era bastante motivante, ¿no? Yo creo, pues yo creo que es que ahora no tengo datos, pero en los 4 primeros años, que fue los años de arrancar y de, en fin, de empezar con esto, con algunos problemas y tal, conseguimos que participaran 25 colegios, o bueno, institutos de secundaria, 5 universidades, 5 sociedades astronómicas de aficionados y tal. Solo en 4 años, pues la cosa estaba bien. Luego ya le he perdido la pista. La verdad es que yo esto lo dejé funcionando y me alegra ver que sigue funcionando y por lo tanto, pues espero que algunos de estos chavales o jóvenes que han participado, pues les haya estimulado y les haya abierto un poco la vocación por la ciencia, ¿no? Lo cual es una labor que me encantó hacer, ¿no? Bueno, ya para acabar, porque me estoy excediendo, pues claro, con el eco que tuvo el año pasado, lo que llamaron la foto del siglo, la foto del agujero negro en la galaxia M87, pues quería hacer un comentario. Evidentemente no es una foto, no es una foto, es una imagen conseguida con procesos matemáticos muy elaborados, pero a base de interferometría de larga base. Por eso cuando se ha hablado de la interferometría de larga base, de muy larga base que empezamos, pues esto está teniendo una trascendencia en el estudio de la astrofísica en general, pero vamos, la primera imagen de un agujero negro es, pues eso, muy señalada el año pasado. Ahora, os pongo debajo para que veáis, pues, la red que llamaron el Event Horizon Telescope o telescopio de horizonte de sucesos. El horizonte de sucesos es justo, digamos, la frontera límite del agujero negro con la materia que se va acumulando en el agujero negro y que alcanza pues temperaturas de muchos millones de grados y emite, antes de sucumbir en el agujero negro, pues emite radiación de todo tipo y eso es lo que se observó con estos telescopios funcionando en conjunto. Como os decía antes, 2 antenas pues no consiguen una información detallada de la estructura, pero con 8 antenas pues se consiguió esto,
se consiguió esto y bueno, podría hablar bastante porque estuvieron estudiando el tema varios años, pero al final lo publicaron el año pasado, en abril. ¿Por qué os señalo esto? Porque es curioso y porque además, si, si veis aquí, hablan del el Irán 30 metros telescopio. El telescopio que os he puesto cuando os he presentado a Jesús Gómez González, como hizo lo de Lleves y tal, también participó en la construcción del telescopio del Pico Veleta. El Pico Veleta es una organización en la que participa España, pero participa también Alemania, bueno, fundamentalmente Alemania y Francia. Pero bueno, está el Observatorio Astronómico Nacional está representado con un 25%. Es decir, que España ha participado en la famosa foto, aunque no me gusta hablarla de foto, de la imagen del agujero negro. Y bueno, pues uno de los que salió más cuando esto estuvo de moda y tal del año pasado, pues era precisamente Anchón Alberdi, que participó, Anchón Alberdi, Jesús Gómez, Marcaide, unos cuantos de los que os he mencionado, pues que tuvieron sus días de gloria hablando del agujero negro. Bien, esto es pasado reciente, que yo no he vivido en directo, y esto es un poco el futuro, simplemente porque lo veáis. El futuro es un telescopio que lo llaman el Square Kilometer Array, es decir, un array de muchas antenas. Una, un array que va a estar repartido entre Australia y África, en zonas absolutamente donde no hay nada para evitar cualquier tipo de interferencia. En Australia son antenas de tipo de longitud de onda grandes, va a haber miles y miles de antenas en una extensión enorme, y en África, en principio, se van a poner antenas de tipo parabólico para hacer un array para ondas milimétricas. O sea que esto está en proceso y se van construyendo algunas cosas y tal. Es un proyecto a nivel mundial, participan muchos países, entre los que está España. Si veis las banderitas de los que participan, pues ahí se ve la banderita de España, China, Japón, en fin, muchos países. Y tiene importancia cara al futuro, o sea, seguramente dentro de, yo qué sé, unos años, a lo mejor 4 a 6, 8, 10, pues con este telescopio sí que conseguiremos cosas enormes. Y encima, como está entre Australia y África, pues se podrán hacer muchas cosas. Pero ¿por qué hablo un poco del futuro? Y con esto cierro. Y me perdonáis que me he extendido. Con esta fotografía la tengo cierto cariño, porque si veis a la señora de gafas de la derecha, la señora de gafas de la derecha era la jovencita Jocelyn Bell, la que descubrió los pulsars y se quedó sin el premio Nobel. Pero, en fin, es una carrera muy brillante en astronomía y está actualmente en el observatorio de Jodelban. Y la de la izquierda, mucho más joven que ella, es la becaria del LAEF, Cristina García. Cristina García empezó, como os digo, de becaria del LAEF, participaba con nosotros en los experimentos de radioastronomía y como amiga del telescopio, y al final, justo unos meses antes de yo marcharme de la estación, como no había astrónomo y había bastante actividad en la estación, y esta era una firme promesa de hacerlo todo muy bien, pues la contraté en la estación. Es decir, que ella, de becaria, pasó a la estación, se ocupó de la radioastronomía en la estación durante bastantes años, pero bueno, lógicamente en la estación estaba en un ambiente que hacía radioastronomía con otros astrónomos ajenos a la estación, pero el resto del personal, pues era personal técnico de otro tipo, y quizá echaba en falta por su vocación el estar metida en un observatorio donde todo el mundo hablara de astronomía. Y al final consiguió un puesto en el observatorio de Jodrell Bank, histórico e importante.
y como una de sus, digamos, diosas para sus estudios era Jocelyn. Jocelyn era, digamos, su ejemplo. Pues he aquí dos generaciones de astrónomas, pero en fin, ella consiguió el ir a un sitio donde espero que esté disfrutando. Vale, con esto yo creo que se da bastante paliza, pero bueno, pues con esto acabo y si queréis que hablemos más, pues hablamos y si no, pues descansamos.